profetizando que los asirios eran los que iban a venir y iban a tomar Israel. Ahora, los asirios, hermanos, estamos incluyendo a la gente ninivita, gente que se habían convertido, que unos años después, fíjate bien, vinieron y tomaron a Israel. Esto es bien curioso y por eso te digo, es bien importante conocer la historia, hermanos, para poder enriquecer mucho el estudio. Que personas que no eran realmente cristianas, fíjate bien, que no habían conocido a Dios, fueron salvos, y después Dios usó a esa gente, fíjate bien, que después se volvieron a rebelar, no me malentienda, se volvieron a rebelar contra Dios y vinieron y tomaron a Israel. Pero Israel, que era el pueblo que conocía de Dios, no quiso escuchar a el profeta. Entonces, es interesante conocer esto. En el sur, hermanos, vemos la otra escena que no vamos a tocar porque vamos a concentrarnos en Oseas, y esto sucediendo en el reino del norte. Como yo decía, había un tiempo de mucha prosperidad, pero de mucha opresión también con los vulnerables. Yo mencioné la semana pasada, si no mal recuerdo, que Amós nos hace un comentario acerca de las personas que vivían en Samaria. Les decía vacas de Basán a las mujeres, a las esposas de aquellos hombres, hermanos, que vivían en opulencia, ¿verdad? Y les dice vacas de Basán, las que oprimís a los pobres. Y esto es interesante, hermanos, como Amós, hermanos, está describiendo la vida, hermanos, de muchas de las mujeres que había ahí y de la sociedad en general. Entonces, vimos también que la clave para entender esto, hermanos, es que el pueblo, hermanos, estaba viviendo en una idolatría, hermanos, que corría de una forma impresionante en la vida de ellos. Dice Oseas 2:3, y la castigaré por los días en que incenciaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Ves? Entonces aquí estamos hablando, hermanos, que la idolatría había llegado y se había penetrado en la vida de la sociedad israelita en el reino del norte. Pero también mencioné, y esto es interesante, hermanos, y bien importante recordarlo, que la idolatría había llegado a la vida de esta gente por la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, hermanos, en la vida de un cristiano, en cualquiera de los tiempos, así sean tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos del Nuevo Testamento o en nuestros días, es sumamente peligrosa. La falta de conocimiento, hermanos, es sumamente peligrosa. Y no fue, hermanos, la falta de conocimiento porque ellos no tenían a Dios o no tenían a la palabra. Fíjate bien, porque la palabra de Dios, hermanos, sobre todo en estos países que vivimos, casi la mayoría que me está escuchando, estamos viviendo, hermanos, en países donde tenemos una libertad, hermanos, religiosa. Podemos ir a cualquier librería y comprar una Biblia y poder leerla. En aquellos días, hermanos, tenían también las escrituras, tenían también ahí los profetas que les estaban amonestando. Pero la falta de conocimiento, hermanos, en el pueblo no fue porque ellos no tenían la palabra, sino porque simple y sencillamente no la querían escuchar. Dice la Biblia aquí en Oseas 5:2, dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo más profundo, por tanto yo los castigaré. Yo castigaré a todos ellos. Y el versículo 7, versículo 10 dice así, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O sea, no buscaron al Señor, dice el 11:7 de Oseas. Dice así, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hermanos, la falta de conocimiento fue porque ellos rechazaron al Señor. Ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, dice 4:1 de Oseas. Hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora fíjate bien, porque ellos habían rechazado la palabra de Dios, no había conocimiento de Dios en la tierra. Y dice el versículo 6 del capítulo 4 de Oseas, versículo clave también, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, voy a hacer una aplicación práctica aquí y quiero preguntarte,
¿Cómo estás tú, hermano, con la lectura de la palabra de Dios? Vamos a hacer la pregunta, ¿cómo estás tú, hermano mío, en la lectura de la palabra de Dios? Hermano, si tú eres cristiano, no rechaces el conocimiento. Tú dirás, no, es que yo voy a la iglesia, y qué bueno que vas a la iglesia, te felicito, es importantísimo ir a la iglesia, no me lo tome mal. Pero eso no es suficiente, hermano. Usted en casa tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Hermano, yo estoy convencidísimo que eso es lo único que puede cambiar nuestra vida. Dios va a hablarnos y a infundirnos conocimiento a través de su palabra, hermanos, y transformar nuestra vida a través de su voz que está escrita aquí, hermano, está escondida aquí en estas palabras que tenemos en la Biblia. Bien importante, dice aquí, porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste la ley de tu Dios. Ahora la pregunta que te quiero hacer. Si yo te pregunto, ¿dónde tienes la Biblia ahorita? ¿Dónde está? Tú dirás, ay, pues es que no sé, tengo que buscarla. Bueno, tal vez tú estás olvidando la ley de tu Dios, porque si no sabes dónde pusiste la Biblia, es porque probablemente no la has agarrado desde el domingo que fuiste a la iglesia, si es que llegaste a ser a la iglesia. Hermanos, y eso es un patrón, hermanos, que se está repitiendo en el cristianismo hoy en día. Fíjate bien, dice así, olvidaste la ley de tu Dios. Hermanos, vivimos en una sociedad donde hay, hermanos, una prosperidad, hermanos, muy grande. La mayoría de nosotros vivimos bien, incluso ustedes, hermanos, que me escuchan allá en México, quiero decirte, hermanos, que México es uno de los países que tiene una economía más fuerte en el mundo. Créanlo o no, pero hermanos, la gente de México vive muy bien, hay mucha prosperidad. En los Estados Unidos, aquí en Canadá ni se diga, hay mucha prosperidad, pero hermano, fíjate bien, esa prosperidad muchas veces nos hace olvidarnos de Dios. Pensamos que todo está bien, no necesito nada, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, te estoy pagando mi carrito, estoy pagando mi casa, tengo dinero para los compras de regalos de Navidad, esto y lo otro. Y mira bien, olvidamos de Dios porque la prosperidad nos engaña. Y fíjate bien, el punto es que aquí en Oseas 4:6, otra vez, vuelvo y leo el versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿escuchaste lo que dijo aquí el versículo? Dijo, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, fíjate bien, si tú fueras a pagar las consecuencias por tus actos tú solo, pues hasta ahí no había tanto problema. Pero el problema es de que tú vas a arrastrar a tu familia también. Vas a arrastrar a tus hijos. ¿Te acuerdas del pecado de Acán allá en el libro de Josué? Acán envió un manto babilónico y unos lingotes ahí de oro y los escondió. Y cuando estuvieron buscando a ver quién fue, encontraron, hermanos, se fueron por las tribus, por las familias, hasta el padre de la familia, y llegaron con Acán, hermanos míos, y se dieron cuenta que él había robado esto. Cuando se le dio oportunidad, fíjate bien, de haberse arrepentido, pero él, obstinado, escondió todo y se quedó callado. Y fíjate bien, él perdió la vida junto con todos sus hijos. Hermano, por lo que más quieras, fíjate bien, sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor, porque tus hijos van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias de tu falta de seriedad con el Señor. Yo siempre digo a la gente, mira, ven a la iglesia, si no lo haces por ti, al menos por tus hijos, Entonces, hermanos, era una advertencia de Oseas al pueblo. El matrimonio de Oseas, hermanos, representaba, hermanos, lo que Dios estaba haciendo con la nación. Oseas se casó con una mujer, dice aquí, Oseas capítulo 1, versículo 12, al principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y le dio luz un hijo. Ahora, fíjate bien,
Brevemente voy a repasar esto. ¿Cómo es posible que Dios le haya pedido a uno de sus profetas que se casara con una mujer fornicaria? Y hermanos, eso iba en contra a la misma ley de Dios. Levítico 21:7 prohibía, hermanos, que una persona se casara con una fornicaria. Sin embargo, hermanos, y como aquí fue donde yo creo que por el tiempo yo no me expliqué bien, Gomer, hermanos, cuando ella se casó con Oseas, hermanos, ella no había fornicado todavía. Aquí Oseas, cuando está escribiendo esto, está escribiendo viendo la cuestión en retrospectiva, ¿okay? Hacia atrás. Okay. Estas cosas que vio Oseas las escribió después de que habían sucedido en su vida. Y lo que yo estaba tratando de explicar, y lo que quiero explicar ahorita, hermanos, es de que cuando Gomer se casó con Oseas, ella por fuera físicamente era una mujer pura, pero por dentro, en su corazón, había una actitud pecaminosa, hermanos, de fornicación. ¿Okay? Aunque no se había cometido un pecado físicamente, la pecaminosidad de su corazón, fíjate bien, hizo que lo que había allá adentro se reflejara en el futuro. ¿Okay? Hay un versículo en Proverbios 23:7 que dice que tal como el corazón del hombre es, así es él. Los pensamientos del corazón del hombre, así es él. Bueno, déjame lo busco y lo leo para que no vaya a venir diciendo otra cosa que no es correcta. Dice aquí Proverbios 23:7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, fíjate bien, si aunque la persona no haya pecado físicamente, pero está dentro de su corazón un pensamiento inicuo, Dios ya lo ve como si fuese una persona impura. ¿Ves? Y ese es el problema, hermanos míos, que tú puedes aparentar, porque no has hecho ningún pecado físico, que tú estás bien, que tú no eres un ladrón, que tú no eres un homosexual, que tú no eres esto, que tú no eres un fornicario, pero si no tienes eso en tu corazón, Dios lo ve. Dios lo ve, y esa actitud pecaminosa, aunque no te haya llevado a cometerlo físicamente, fíjate bien, se va a revelar si tú no corriges eso ahorita, si no lo corriges. Oseas, hermanos, el día de su boda probablemente ni se imaginaba lo que le iba a suceder. Pero fíjate bien, Dios le pidió que le entregara su corazón a una mujer, que él la amó, hermanos, amó a esta mujer de una forma incomparable. Dios le pidió que entregara su corazón. ¿Ves? Fíjate bien, esta mujer le iba a ser infiel al irse detrás de sus amantes. Y esto, hermanos, refleja algo bien importante en el amor de Dios. Fíjate, curioso el asunto. Cuando él se casó con ella, dice aquí después, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, le dio luz a un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a un poco la castigaré. Yo castigaré la casa de Jehú por causa de sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora, fíjate bien, el primer hijo que tuvo, hermanos, y aquí hay mucho que tenemos que hablar, y voy a tratar de ser breve. Dios le dice pone Jezreel. ¿Ok? Y fíjate bien, más adelante, en el versículo 5 dice así: en aquel día yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dice el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. La de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió de luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois pueblo mío, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, fíjate bien, vamos a tratar de explicar esto aquí brevemente. Ok, primero, tenemos aquí un hijo que se llama Jezreel. Okay, y esto representa algo muy importante, ¿ok? Jezreel, hermanos, dice aquí el significado: porque aquí de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Ahora, aquí nos hace una alusión a Jehú.
Jehú, hermanos, fue un hombre que llegó